Dios me los bendiga en esta tarde. Pues gracias a Dios se ha llegado a la hora de llevar a cabo este culto. Dios me los bendiga en esta tarde a todos aquellos que se van a conectar, que están conectados. Les damos una bienvenida aquí. Un matrimonio que nos está acompañando en esta tarde es uno de mis cuñados con su esposa, una de sus hijas de nuestra hermana. Pues sean bienvenidos. Aquí se predica la palabra de Dios los domingos a las 6 de la tarde, en vivo por el Face. Ya nuestro hermano, mi primo Alberto, ya está conectado. Un saludo, primo, hasta Indiana. Dios te bendiga, tu familia, toda tu casa. Amén, gloria, bendiciones. Vamos a abrir nuestras Biblias. El que tenga Biblia, por ahí hay Biblias. Si quieren, busquen una Biblia. Algunos las traemos en los celulares, a otros las traemos en el libro, en la mano. Busquen en el libro de Mateo capítulo 14. Libro de Mateo capítulo 14 del versículo 22 al 31. Pues en esta tarde, mientras buscan la cita, pues un saludo para todos aquellos hermanos, hermanas, niños, jóvenes, adultos que en esta tarde nos van a acompañar a escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Una bendición para cada uno de ellos. Vamos a comenzar aquí Mateo capítulo 24 del versículo 22 al 31. Yo voy leyendo, ustedes vayan viéndolo ahí en su Biblia si lo tienen, o si no, pues vayan meditándolo en su mente. Dice así, dice: Enseguida Yahshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se iba despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Yahshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Yahshua les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Gloria a Dios. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tú lo conociste como Jesús. Pero estamos aprendiendo el nombre como Dios se lo dio, ¿verdad? Que es Yahshua. Ya esto que nosotros conocemos aquí en nuestras Biblias que traemos en nuestras manos es traducción, ¿sí? De los traductores. Dice el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse diciendo: Señor, sálvame. Al momento Yahshua extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Esa es la lectura que vamos a ver en esta tarde, ¿sí? Transmitir en vivo, me decía un hermano, no cualquiera lo hace, ¿sí? No cualquiera lo hace porque pues es muy difícil, ¿sí? Muy difícil. Hay veces que nos ponemos nerviosos, hay veces que titubeamos, hay veces que se nos enreda un poquito la lengua o decimos otras palabras que no son, pero estamos tratando de predicar la bendita palabra de nuestro Dios. Estamos aquí en Mateo 14 del versículo 22 en adelante. Ustedes han leído esta historia. Amén. Cuando nuestro Señor caminó sobre las aguas, ¿sí? Sí es. Bueno, pues vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para comenzar con el mensaje. Orar es platicar con Dios, ¿sí? Orar es platicar con Dios. Así es. Si tú tienes una necesidad, tú puedes pedírsela a Dios. Él está dispuesto a escucharnos. Amén. Él está dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos, pero siempre conforme a su voluntad de Él, ¿sí? Sí es. Vamos a orar. Padre eterno, Padre todopoderoso, que moras en los cielos, moras en la tierra, moras en nuestros corazones. Siempre estás con nosotros. Alabado, Padre, y glorificado es y será tu bendito nombre.
Tú, Padre Santo, que te remontas en las alturas como el águila. Así es, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque en esta tarde Gracias, Señor Jesús. estamos en este lugar dispuestos Así es, Padre. a escuchar de tu bendita palabra, de tu bendito mensaje, de tu bendito consejo que nos traes para nosotros. Seas, Espíritu Santo. Primeramente, Padre, te pedimos perdones nuestras faltas, perdones nuestros pecados, Perdónanos, Padre. ya que en este cuerpo en el que estamos, Padre bendito, es un cuerpo terrenal, Así es, un cuerpo, Padre Santo, que está rodeado de concupiscencias. Así es, Señor Jesús. Muchas de las veces, Padre, caemos en esos pecados, no queremos hacerlos, Padre Santo, nosotros sabemos que caemos, que fallamos, Ayúdanos, Padre. que sufrimos por ese pecado, Padre Santo. Nuestro pecado, Padre. Tú nos perdonas, pero detrás de ese pecado viene la consecuencia por el pecado, por hacerlo, Padre. Y muchas de las veces, Señor, cuando lo cometemos, nos pasan cosas en nuestras vidas, pero es por causa del pecado. Eres un Dios. Por eso te pedimos, Padre Santo, que nos fortalezcas cuando lleguen esas tentaciones, nos fortalezcas por medio de tu Espíritu, Señor Jesús. para que salgamos vencedores, para que salgamos triunfantes, Padre Santo, y tú te agrades de nosotros. Ponnos ese escudo. Te pedimos, Padre, tanto por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por todas aquellas personas, Padre bendito, que están escuchando tu bendita palabra. A nuestros familiares, Te Padre. pedimos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros yernos, por nuestras nueras, por nuestros nietos, por toda nuestra casa, Padre bendito. Que todos ellos escuchen tu bendita palabra. Precioso, Padre. Te pedimos, Padre, también por nuestros cuñados, nuestras cuñadas, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas. Precioso Espíritu Padre de Santo, Dios. por todos nuestros vecinos de aquí de esta colonia. Decimos, Padre. Unos de ellos, Padre Santo, pidieron oración por sus Señor, familias. Alcánzalos como a mí me alcanzaste. Estamos orando también, Padre bendito, por aquellas personas que están internadas en esas clínicas, sufriendo de esas enfermedades que hay, Dales Padre. aliento de vida, Señor Jesús. Tú sabes cuántos de Toca ellos sus corazones, van a Padre. sanar, Padre bendito, cuántos de ellos se van a levantar de esas camas. Espíritu Santo, demuéstrales, papá. Te damos las gracias porque nosotros hasta ahorita, Padre bendito, nos has protegido. Estamos sanos, Padre, gracias por ello. Gracias, Espíritu de Dios. Te pedimos por aquellos que están aislados en sus casas, sufriendo esa enfermedad también, están aislados. Tú sabes cuántos de ellos van a salir adelante y cuántos no. Dales, Padre bendito, los que queden, sanidad, Padre. que valoren, Padre Santo, que tú les has dado una oportunidad más de que te busquen, de que lleguen al verdadero arrepentimiento, Que Padre. entiendan que es una prueba para que tú sepas. que Señor bendito, en esta tarde, gracias, Padre Santo, porque estamos en este lugar. Ahora vamos a escuchar, Padre bendito, el consejo que nos traes, Amén. Así el es. mensaje que nos traes. Manifiéstate, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Baja, Que Espíritu tu palabra, Padre bendito, caiga en buena tierra, en buenos corazones. Santo. Tú y no mi cuñado, Que esas personas, Padre bendito, los que nos escuchen, todos los que escuchemos tu bendita palabra, Padre Santo. que nuestra vida sea una vida nueva, Padre bendito. Así es, gracias. Incluimos aquí mi vecino a este lado, a José, a su esposa, a sus hijos, todos los que se reúnen ahí, Padre. Así es, Padre. Ellos Vas a escuchaban tu alcanzar palabra, Padre Como a bendito. mí me alcanzaste, papá. Lo vas a Estamos hacer, orando por ellos, en el para que los nombre de saques, Jesús. Padre bendito, de ese ataque de Así es, Satanás. papá. Los está atacando muy fuerte por esa parte. Te pedimos que los fortalezcas y que un día estén aquí en este lugar alabando y glorificando tu bendito nombre, Así Padre. es, en el nombre de Jesús. Esto te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, el cual Jesús. es tu Hijo, el Todopoderoso, el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre por nuestros Nos dio pecados. vida, Padre. En ese nombre que es sobre todo un nombre, Padre Santo, te lo pedimos. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, mis hermanos, este es el tema. Esta historia nos habla de nuestro Señor, ¿sí? Amén. Él despidió a todas aquellas multitudes que lo seguían, ¿sí? Amén. Se fue al monte a orar. En la noche, a la cuarta vigilia, se fue en busca de sus discípulos que andaban por ahí navegando en el mar. Y los encuentra. Pero cuando ellos lo ven, se asustan porque piensan que es un fantasma, porque lo ven caminando sobre las aguas. Amén. Entonces este es el tema para ti y para mí. Caminando sobre las aguas. Amén. Este es el tema, caminando sobre las aguas. Sí, ¿sí? La Biblia nos habla por medio de simbologías, ¿sí? Por medio de simbología. Si tú no conoces lo que es la simbología en la Biblia,
no vas a entender lo que estás leyendo. Amén. Las aguas simbolizan gentes. Dios te bendiga, sobrino. Dios te bendiga en todas partes donde estás. Amén. Dios te bendiga, primo. A ver, a ti y a tu familia por conectarte. Estamos viendo caminando sobre las aguas. Les comentaba que las aguas simbolizan gentes, ¿sí? Amén. Gentes. Amén. ¿Sí? Para entender el mensaje necesitamos entender qué simbolizan las aguas. ¿Sí? Sí, es amén, pastor. Dice entonces, Yahshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí, en el versículo 24, vemos que la barca ya se había alejado, ya iba por el mar. Pero dice la bendita palabra de nuestro Dios que fue azotada por vientos contrarios, ¿sí? Por vientos contrarios. Sí, amén. En otras palabras, eso significa estorbo, ¿sí? Cuando tú propones escuchar la bendita palabra de Dios, van a venir vientos contrarios, en contra, para que no escuches la palabra de Dios. Muchas cosas te van a estorbar para que no escuches la palabra de Dios. Aquí a los discípulos les llegaron vientos contrarios, en contra. Ellos iban a una parte, pero algo les iba estorbando para que no llegaran. Así ahorita a lo mejor muchos hermanos querían conectarse y llegaron vientos contrarios para que no se conectaran. Pero gracias a Dios que hay hermanos, hay familiares, hay conocidos que vencieron esos vientos contrarios y están conectados y están escuchando la bendita palabra de Dios. Amén. Muchas de las veces van a ser problemas esos vientos contrarios. Puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser un vicio del mundo que te va a estorbar para que no escuches la palabra de Dios. Pero en el nombre de nuestro Señor, Amén. somos más que vencedores. Sí, amén, amén, gloria a Dios. Dice su bendita palabra, todo lo puedo en Cristo Que que me fortalece. me fortalece. ¿Sí? Así es, pastor. Entonces aquí en el versículo 24 los vientos eran contrarios. Amén. Dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Yahshua vino a ellos andando sobre el mar. Tú lo conociste como Jesús, ¿sí? Pero estamos aprendiendo el nombre de él, Yahshua. Porque Jesús es en el mundo, hay miles, millones de nombres como Jesús. Pero ¿cuál es tu Salvador? El Hijo de Dios. A la cuarta vigilia vino él caminando sobre las aguas, ¿sí? Así es. Dice el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Les dio miedo, les dio temor. Dice el 27, pero enseguida Yahshua les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. ¿Estás pasando tú por algún problema? ¿Estás pasando tú por alguna necesidad? No temas, no temas. Dios está contigo. Amén, gloria a Dios. Así es. Dios está contigo para fortalecerte. Así es. Su Santo Espíritu ahí está contigo para fortalecerte. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hay veces que te dan tentaciones de hacer algo de lo que tú antes hacías. Amén, sí. Pero no tengas temor. No tengas miedo. No vas a caer. Amén, gloria. Porque el Señor está contigo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Él dice, no te desampararé ni te dejaré. Amén, Señor. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gloria a Dios. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén, así es. Él es nuestro Dios, Él es el que nos va a ayudar, Él es el que te va a ayudar a ti. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces no temas. Te llegó un viento contrario, no temas. Clama al Señor, clama al Todopoderoso. Así es. Dice el versículo
28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí Pedro lo miró andando sobre las aguas. Amén. A lo pronto tuvieron miedo. Dijeron, un fantasma. Pues hasta nosotros nos asustaríamos, ¿verdad? Si estuviéramos por ahí en la noche y miráramos algo, todos nos asustaríamos. Pero el Señor les dijo, tened ánimo, tengan ánimo, no tengan temor, yo soy, les dijo el Señor. Pedro le dijo, si tú eres, todavía como medio dudando, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Una pregunta para todos los que estamos escuchando la bendita palabra de Dios. ¿Dónde está ahora nuestro Señor? ¿Dónde está? Está en todas partes. Está en todas partes porque es Dios. Así es. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios que nuestro Señor está a la diestra de Dios. Allá está. Pero también está aquí con nosotros, ¿sí? Así es. Amén. Va delante de nosotros, Así es. guiándonos. Él va delante de nosotros. Así es. ¿Y saben qué? Vamos a caminar con Él, ¿sí? Vamos a caminar con Él. Aquí Pedro le dice, si tú eres, di que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Les decía, las aguas simbolizan gentes, ¿sí? Amén, sí. Y en este mundo vamos a caminar sobre esas aguas, y esas aguas son gentes. Y aquí Pedro empezó a caminar sobre las aguas y se empezó a hundir. Tú y yo vamos a caminar sobre las gentes, sobre las aguas, vamos a andar entre ellas. Y ellas, los que se dicen tus amigos, ellas o ellos, te van a querer hundir. Porque ellos saben lo que te gusta. Te van a querer hundir. Y si no estás fortalecido, ¿sí? Si no tienes fortaleza del Señor, El escudo del Señor. te vas a hundir en esas aguas. Así es. Esas aguas son tus amigos, tus familiares, tus vecinos, que te van a querer hundir para que no sigas caminando con el Señor. El Señor ya está hasta la meta. Y tenemos una meta de llegar con Él. Pero mientras llegamos hasta allá con Él, esas aguas van a querer hundirte para que no llegues hasta la meta que es nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Gloria. Dice el 29, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yahshua, a Jesús como tú lo conociste. Amén, sí. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Comenzó a hundir entre las aguas y se empezó a hundir. ¿Cuántas personas aquí en el mundo se están hundiendo en esas aguas? Muchas. Muchas personas ya tienen el agua hasta, como luego decimos, hasta el cuello. Que no pueden salir de esas cosas. No pueden salir de esos problemas. No pueden salir de esos vicios. ¿Y qué es lo primero que piensan? Quítate la vida. De parte de Satanás, quítate la vida. No sirves para nada. Esas aguas los están hundiendo. ¿Cuántas muertes llevamos aquí en Saltillo? 90 y tantas muertes, suicidios. De personas que se les cerraron las puertas, que les llegó el agua hasta el cuello, que se empezaron a hundir en esos vicios, en esos problemas. ¿Y qué fue lo que hicieron primero? Quítate la vida. No hagas eso, no pienses eso. Lo que debemos de hacer es lo que hizo Pedro. Pedro dijo, Señor, sálvame. Amén. Gloria a ti, Señor. Sálvame, ayúdame, Así es. sácame de esto porque me estoy ahogando. Así es, Señor. Muchas de las veces son esos vicios que arrastran a la gente. El mundo son corrientes de aguas que te van arrastrando.
Son vicios que te van arrastrando. Amén. Cuando se viene una avenida de lluvia de agua, cae una persona en esa avenida, ¿qué pasa? Se lo lleva, lo arrastra y muchos se ahogan. Así en este mundo hay corrientes de vicios, hay corrientes de problemas que te están hundiendo. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Clamar al Todopoderoso. Amén, gloria a ti, Decirle, Señor. Señor, sálvame porque Sálvame, me estoy Señor ahogando, Jesús. sálvame porque no puedo con esto. Ten misericordia de mí, Señor. Aquí está mi cuñado Así Fidel. es. Amén, gloria a ti, Él Señor. estuvo mucho tiempo en esas aguas hundiéndose, Amén, gloria a Dios. sentía ahogarse. Muchas de las veces pensó en el suicidio, Así es. pero gracias a Dios que clamó al Señor Gloria y a aquí Dios, está, gloria a aquí ti, está, Señor, mi Rey. aquí está mi Mi hermano. Rey, mi poderoso. Aquí está Jesús. dándole la honra y la gloria al Todopoderoso que lo sacó de esas Amén, aguas. gloria a ti, papá. Y aquí está, Te doy la gloria y la honra, Señor. dando testimonio Así es, Señor. de que el Señor es nuestro Salvador. Así es, Padre. Entonces este es el mensaje, caminando sobre las aguas. Las aguas simbolizan gentes Así y es. esas gentes te van a querer hundir. Así es. Hasta en un penal te van a querer hundir en un penal por cosas que haces. Alza los ojos al cielo, vuelve en sí, dile al Señor, Amén. sálvame porque no puedo. Clama a Él. Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a ti, Señor. Clama Jesús. al Todopoderoso y Él te va a sacar. Así es, Padre. Entonces estamos viendo, caminando sobre las aguas, Yes. sobre las aguas. Nuestro Señor, ¿sí? Nuestro Señor, el Todopoderoso, caminó sobre las aguas aquí en la historia y no se hundió. Esa es la historia, Amén. ¿sí? Esa es la historia. Nuestro Señor, el Todopoderoso, caminó sobre las aguas y no se hundió. Esa es la historia. Amén, gloria a ti, Señor. Pero ¿cuál es la doctrina? La doctrina es gentes, gentes. Nuestro Señor anduvo entre las gentes y esas gentes no lo hundieron a nuestro Señor. Amén. Satanás quiso hundirlo cuando fue tentado por 40 días y 40 noches en el desierto. Quiso hundirlo. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nuestro Señor echó mano de la palabra de Dios y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él echó mano de la palabra de Dios, Gloria a Dios. trató de hundirlo. Así es. Nuestro Señor no se hundió. Caminó sobre las aguas, anduvo entre las gentes y no se hundió. Amén, gloria a Pedro Dios. sí se hundió. Pedro sí se hundió. Más adelantito vamos a ver donde Pedro se hundió entre las gentes. Amén, gloria a ti, Señor. Vamos a ver a nuestro Señor primeramente como ejemplo. Él caminó sobre las aguas y no se hundió. En el Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. En el Salmos capítulo 1 dice así. Dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esa es una profecía a nuestro Señor Todopoderoso. Ni estuvo en camino de pecadores. Andar en camino de pecadores da a entender que nuestro Señor nunca se involucró en cosas de los pecadores, participando en cosas de los pecadores, ¿sí? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, Amén. y todo lo que hace prosperará. Fíjate, de qué manera puedes salir tú triunfante. Amén. El mejor ejemplo lo agarramos con nuestro Señor Yahshua, el Hijo de Dios. Amén, gloria a ti, Señor. Dice en el versículo 2, fíjate, veíamos que en las tentaciones que le llegaron a nuestro Señor en el desierto, Amén, echó sí. mano de la palabra de Dios. Amén, sí, sí. Si quieres abre la puerta a ver si entra aire. Ok. Estamos en vivo, sí, estamos en vivo. Gloria a nuestro Padre. Gloria a Dios, aleluya. Y dice lo que hizo nuestro Señor, dice, un ejemplo. Sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Una pregunta. ¿Se podrá dejar de pecar?
sí se puede dejar de pecar. Con la ayuda del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Un ejemplo aquí en el versículo 2. Sino que en la ley de Dios está su delicia. Tenemos que caminar por la ley de Dios para poder vencer. Nos dejó 10 mandamientos, ¿sí? Y por medio de los 10 mandamientos nos damos cuenta, llegamos al conocimiento del pecado, ¿sí? Y uno de ellos dice, no adulterarás, ¿sí? No robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás las cosas ajenas. Entonces, meditando en esta ley del Señor, practicando esta ley del Señor, podemos dejar de pecar. Amén. Y podemos lograr que esas aguas no nos hundan, ¿sí? Que no nos hundan esas aguas. Aquí está el ejemplo de nuestro Señor. Él caminó sobre las gentes y nunca se hundió. Amén. Satanás quiso hundirlo, pero no lo logró, ¿sí? Y vamos a ver una cita donde nuestro Señor se juntaba con gentes, ¿sí? En el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Para ver cómo nuestro Señor se juntaba con gentes tomadoras, pecadoras, comelones de esto y lo otro. Él se juntaba con ellos para dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios, Amén. que Él es el Salvador, Amén. que Él es el sanador, El Rey. el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Lucas 5, del versículo 27 al 32 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Qué enseñanza encontramos aquí en el versículo 27? Da una orden, no está invitando a la gente, le está dando una orden, le dice, sígueme. Amén. Tenemos que seguir a nuestro Dios, Amén. seguirlo. Amén. Gloria a ti, Señor. Hay veces que entre semana no podemos ir a una iglesia, pero podemos leer la palabra de nuestro Dios. Eso es seguir a Dios, estar en las cosas de Dios. Dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejó todo. Dice, Leví le hizo gran banquete en su casa y había allí muchas compañías de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Toda esta gente que estaba allí estaban comiendo, estaban bebiendo, tenían de todo. También estaba nuestro Señor, pero no estaba haciendo lo que aquellos hacían, ¿sí? También estaban sus discípulos. Y estos fariseos siempre quisieron señalar a nuestro Señor Todopoderoso. Querían verle un error, ¿sí? Muchas de las veces a nosotros nos dicen, tú ya no puedes estar allá en aquellos lugares donde están aquellas personas pecadoras. Aquí vemos un ejemplo de nuestro Señor. ¿Dónde estaba? Con comedores y bebedores. ¿Pero qué estaba haciendo? Dando testimonio, ¿sí? Tú puedes ir a un lugar de esos, yo puedo ir a un lugar de esos. ¿Pero a qué? ¿A hacer lo que aquellos están haciendo? No. A dar testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Muchos nos van a decir, ¿por qué tú ya no tomas? ¿Por qué tú ya no fumas? ¿Por qué tú ya no bailas? Si eras el primero que encendías la mecha. ¿Qué le vas a contestar tú a esa persona? Mira, el Señor me ha lavado. El Señor me ha limpiado. El Señor me ha sacado de ahí donde estaba yo caído. Amén. Muchos van a decir, ¿cómo le hiciste? Yo quiero dejar estos vicios. Yo quiero salir de aquí donde estoy tirado. ¿Cómo le hiciste? Ahí es donde vamos a dar testimonio de Dios. Ahí les vamos a decir a las personas, busca a Dios. Entrégate a Dios. Sigue a Dios. Clama a Dios como Pedro, sálvame. ¿Sí?
Dice el versículo 31, respondiendo Yahshua les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿A quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a la iglesia, ahí hay puros hermanos. Estamos yendo con puras personas sanas. Y luego nos dicen, ustedes no pueden andar allá. No pueden ir allí. O no, yo no quiero ir allí porque allí hay borrachos. No, yo no quiero ir allí porque allí se siente la presencia de algo malo. Ahí, no. ¿Cómo nos los vamos a ganar? ¿Cómo? ¿No te gustaría a ti que ellos estuvieran aquí con nosotros? Sí. Entonces nosotros también podemos estar allí con ellos. Hay veces que nos invitan y hay veces que decimos, no, es que nosotros no podemos estar allí. Sí podemos estar allí para dar testimonio de que Dios tiene poder para sacarlos a ellos de allí. Y muchos te van a preguntar, ¿cómo le hiciste para salir de esto? Así es, gloria al Señor. Ahí es donde les vamos a mostrar al Salvador. Ahí es la oportunidad de hablarles. Pero si nunca nos acercamos a ellos, ¿cómo nos los vamos a ganar para el Señor? ¿Cómo? Aquí el Señor les dice, respondiendo Yahshua les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así es, amén. Ellos necesitan arrepentirse. Gloria. Pero ¿cómo van a llegar a ese arrepentimiento? Hay que ir a hablarles, aunque estén haciendo lo que estén haciendo, hay que ir a hablarles de esto, a dar testimonio. A lo mejor nos van a invitar a hacer lo que ellos están haciendo. Pero ¿qué les vamos a decir nosotros? Ya el Señor me cambió, ya el Señor me sacó de ahí. Eso es caminar sobre las aguas. Ellos son las aguas y van a querer hundirnos. Pero nosotros no nos vamos a hundir porque estamos agarrados de la mano del Señor. Sí, no vamos a caer. Vamos a salir triunfantes. Y ellos mismos van a decir, no se tomó ninguna. No se fumó ya ningún cigarro. Salió triunfante en el Señor. Salimos triunfantes en el Señor. Esto es caminar sobre las aguas, que no te hundan esas aguas, que no te hundan esos vicios, que no te hundan tus amigos en lo que antes traías. Cuando llegue la tentación, acuérdate de este mensaje. Cuando te llegue eso a tu mente, acuérdate de este mensaje. Esta es una corriente de agua que quiere hundirme. No lo hagas, no lo hagamos. Ya vimos que nuestro Señor caminó sobre las aguas y no se hundió. ¿Pero qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Se hundió. Ahora vamos a ver a Pedro, ¿sí? Ahora vamos a ver a Pedro. Pedro caminó sobre las aguas y las aguas lo hundieron. Pedro caminó entre las gentes y las gentes lo hundieron. En otras palabras, para entender. Aquí la historia de Mateo, lo que estábamos leyendo. Pedro caminó sobre las aguas y lo hundieron, se hundió. La historia. Ahora vamos a ver la doctrina. Son gentes. Pedro caminó entre las gentes y esas gentes lo hundieron. ¿Sí? Vamos a ver Mateo 14, para ver dónde Pedro se hundió. Mateo 14, del versículo 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yahshua. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Yahshua extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es la historia. ¿Sí? Caminó sobre las aguas y se hundió entre las aguas. ¿Sí? Ahora vamos a verlo en persona, caminando con las personas. ¿Sí? Las aguas son gentes, caminando con las gentes, y esas gentes lo hundieron. Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26. Del versículo 30 al 35. Mateo 26, del 30 al 35. Dice así. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces
Yahshua les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí en el 33, Pedro y todos los demás, los discípulos, le hacen una promesa a su Señor. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hay cuenta que se está cumpliendo cuando le dijo al Señor: si eres tú, hazme que vaya contigo sobre las aguas. ¿Sí? Aquí se comprometió él a caminar sobre las aguas. 34. Yahshua le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hay cuenta que allí le dijo al Señor: si tú eres, hazme que vaya hasta donde estás tú, sobre las aguas. ¿Sí? Bueno, sí. Sobre las aguas. Pero ¿qué pasó con Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas allá en lo que es la historia? Se empezó a hundir. ¿Sí? Aquí se comprometió a caminar con el Señor hasta la muerte. Pero ¿qué pasó en el versículo 57 y 58 de este mismo capítulo? Mateo 26, 57 y 58. Dice: los que prendieron a Yahshua, tú lo conoces como Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Fíjense Pedro lo que dice más Pedro. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Iba Pedro cerquitas con su Señor? De lejos. Lo dejó. Empezó a caminar sobre las aguas Pedro. Aquí está un grupo de alguaciles, y ahí se sentó con ellos para ver, a ver qué pasaba con su Señor, a ver qué acontecía. Y aquí mismo de Mateo 26, del 69 al 57, aquí Pedro se empieza a hundir en las aguas. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Yahshua el Galileo. 70. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Lo negó? Sí, lo negó. Haz de cuenta que aquí empezó a caminar sobre las aguas, y esta mujer, ¿qué hizo? Lo empezó a hundir. Haz de cuenta que aquí las aguas le empezaron a llegar a las rodillas. ¿Sí? Le empezaron a llegar las aguas a las rodillas. ¿Dónde está la promesa que le había hecho a su Adón? Señor, tú lo conociste como Señor, es Adón. Le falló. El 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Yahshua el Nazareno. Otra mujer lo volvió a mirar y le dijo: ¿sabes qué? ¿Saben qué? Este estaba ya con él. El 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Haz de cuenta que aquí ya le llegó el agua acá arriba de la cintura. ¿Se va hundiendo Pedro? Sí. ¿Lo van hundiendo las aguas? Sí. Sí. Lo van hundiendo las aguas. 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Un hijo de Dios, ¿cuál es nuestro hablar? Es muy diferente nuestro hablar al hablar de una persona mundana del mundo. Amén. Una persona que no conoce de Dios habla puro mugrero, puras maldiciones, puras cosas malas. Y un hijo de Dios, ¿qué es lo que sale de nuestras bocas? ¿Qué es lo que sale de nuestras gargantas? Puro Bendiciones, alabanzas para Dios, Amén. oraciones por los enfermos, por los necesitados. Sí, sí. Entonces, de esa manera se va a dar cuenta la gente de que tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Aquí su manera de hablar de Pedro lo delató. Dijeron: tu manera de hablar te delata que tú eres de los de él.
¿Sí? Sí es. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él para que la gente viera y pensara que no era de los seguidores del Hijo de Dios? Fíjense lo que hizo. Para demostrar que él no andaba con él, que no andaba con el Hijo de Dios. Fíjense lo que dice en el 74. Entonces él comenzó a maldecir, empezó a decir maldiciones. Para que ellos dijeran, no, este no es hijo de Dios, pues ya está empezando a echar maldiciones, ya está empezando a fumar, ya está empezando a tomar, ya está haciendo el otro. No es hijo de Dios. Eso hizo él para que no lo juzgaran, para que no lo condenaran, para que no lo llevaran a la muerte. ¿Sí? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Aquí hagan de cuenta que el agua le llegó hasta el cuello. El agua le llegó hasta el cuello. Aquí en el versículo 75 es donde la historia de Mateo, donde leímos lo primero, donde se hundió Pedro, donde le dijo al Señor, Señor, sálvame porque me estoy ahogando. Da cuenta que aquí en el 75 es donde se hundió, es donde clamó al Señor. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Yahshua que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Ahí fue donde le pidió perdón al Señor. Ahí es donde le dijo, Señor, sálvame, porque estas aguas trataron de hundirme. Se arrepintió de haber negado 3 veces al Señor. Si a ti te preguntan, oyes, que tú eres hermano, que tú eres hermana, que tú eres aleluya, que tú eres hijo de Dios, ¿qué les vas a decir a las personas o qué les vamos a decir a las personas? Que sí, somos hijos de Dios. Y le vamos a decir a la otra persona, ¿no te gustaría a ti ser hijo de Dios? Y muchos te van a decir, todos somos hijos de Dios. No, todos fuimos creados por Dios. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿ya sabes cuál nombre? Lo estamos aprendiendo. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos somos los hijos de Dios. Eso es lo que le vamos a decir a la persona. ¿No te gustaría a ti ser hijo de Dios? Amén, así es. Nada más hay 2 familias espirituales en la tierra. La familia de Satanás, muerte. La familia de Dios, vida con él. Ya vimos que nuestro Señor comenzó a caminar sobre las aguas y no se hundió. Vimos que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y se hundió. Ya lo vimos de una manera y de otra manera. Nosotros todos los días vamos a caminar con las gentes. Vamos a caminar entre esas aguas. Y esas aguas van a querer hundirnos. Pero para no hundirnos, vamos a necesitar de echar mano de nuestro Señor. Hasta aquí los discípulos no estaban preparados para caminar sobre las aguas. No estaban preparados para caminar sobre las aguas. Tú estás escuchando la palabra de Dios. A lo mejor te estás reuniendo en una parte a escuchar la palabra de Dios. Pero la pregunta es esta. ¿Ya estás preparado para caminar sobre las aguas? ¿Ya estás preparado para caminar entre las gentes? Esas gentes te van a ofrecer lo que a ti te gustaba y te van a querer hacer caer. Si no estás preparado todavía para caminar entre esas aguas, ni te acerques a esas corrientes, porque ellos te van a decir, tómate una nada más para la sed. Pero si no te sabes tomar una, ni la pruebes. Mejor ni la pruebes. No te estoy diciendo que tomes, no. No te acerques a esas corrientes. Si no estás preparado para caminar entre esas gentes, ni te acerques ahí. Si te llegas a acercar ahí a esas gentes, es para que des testimonio
que ya estás preparado para estar entre ellos y que ellos no te van a hacer caer por nada. Amén. Vas a salir triunfante en el nombre del Señor. Así es. Hasta aquí los discípulos no estaban preparados. Ellos se prepararon, más bien nuestro Señor los preparó después de que Él resucitó. En la gran comisión, ahí los preparó para que caminaran entre las aguas, para que caminaran con las gentes, porque Él ya se iba a ir hasta el tercer cielo. Y ya para terminar, en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 4. Capítulo 4. Hechos capítulo 4. Aquí traigo un recuerdo de un sobrino. Mi sobrino Luis, hijo de mi hermana Teresa. Él tuvo un accidente en Estados Unidos hace años. Murió allá. Ni modo. A lo mejor esas aguas lo hundieron en vicios o en cosas. Tú todavía estás aquí en la tierra. Busca al Señor. Amén. En el libro de los Hechos 4, 12, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Fíjate lo que dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No debe de haber otro nombre bajo el cielo. ¿Sí? ¿Y cuántos Jesuses hay? Miles. Miles. Así le pusieron el nombre al Hijo de Dios como traducción. ¿Sí? Pero aquí dice que no debe de haber otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Sí? Y dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban de y les reconocían que habían estado con Yahshua. Eran hombres sin letras, hombres que no habían estudiado la palabra de Dios, pero los reconocían que habían estado con el Salvador. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no le podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Los amenazaron. Les dijeron: ustedes ya no deben hablar más a las gentes en ese nombre. ¿Pero qué dijo Pedro? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Estos hombres los amenazaron si hablaron más en el nombre del Señor. Pero ellos siguieron hablando de esto. Sí, es, amén. Esas aguas ya no los hundieron. Aquí ya estaban preparados para caminar sobre las aguas. Así es, amén, gloria a Dios. Y aquí mismo en el libro de los Hechos 5, del 27 al 29, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Ellos predicaban a Yahshua. Y ellos le decían: no prediquen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí están estos discípulos, estos apóstoles, caminando sobre las gentes. Hasta los golpeaban, pero ellos nunca dejaron de predicar la palabra de nuestro Dios. Sí, Nunca dejaron de anunciar el nombre de Yahshua. Así es. ¿Sí? Ellos lo dijeron, ellos predicaron a Yahshua. No predicaron a Jesús, porque hasta aquí, esta historia, todavía no se corrompía la palabra de nuestro Padre. Los traductores la cambiaron los nombres. Hubieran dejado el nombre de Dios, el contenido así como está, pues para entender lo que Dios quiere decirnos, pero el nombre de Dios lo hubieran dejado como es y nos hubiéramos acostumbrado a nombrarlo.
Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen más en el nombre de Yahshua, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yahshua. No cesaban. Aquí caminaron sobre las aguas y ellos nunca se hundieron. Trataron de hundirlos, pero nunca se hundieron. Llévate este mensaje. Caminando sobre las aguas. Las aguas son gentes y las gentes van a querer hundirte. Echa mano de la palabra de Dios y nunca te vas a hundir. Dios te bendiga. Próxima semana, domingo a las 6 de la tarde. Y entre semana, a lo mejor un mensaje o dos en el YouTube. Si quieres participar, dale like, inscríbete, toca la campanita para que sigan llegando más mensajes y para que me den la oportunidad de predicar en vivo ahí en el YouTube. Dios te bendiga, llévate este mensaje. Hasta la próxima.